Muy buenas tardes y bienvenido a todo nuestro público a una nueva edición de un webinar de Semana Económica junto a RIMAC. Bienvenidos a Startups versus la pandemia, estrategias para emprender en el 2021. Encantado de estar con ustedes. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica, y esta tarde vamos a conversar con un panel realmente de lujo, de fundadores, de directores, de líderes de algunas de las principales startups del mercado peruano. Así que quédense con nosotros, que vamos a tener una conversación muy profunda, bastante llena de carne, de análisis, de herramientas finalmente para saber cómo enfrentar este 2021, si es que encabezas, lideras o estás buscando emprender, ¿no? Les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Primero tenemos a Amparo Nalbarte, que es fundadora y directora de Kulki y de B89. Amparo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí con gusto de compartir. Muchísimas gracias a ti, Amparo. También tenemos a Gonzalo Vegaso, que es CEO y cofundador de Chasqui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Mucho gusto tenerte a ti, Gonzalo, acá. Además tenemos a John Camacho, que es Country Manager de Creana en Colombia. Hola Álvaro, un saludo a ti y a toda la audiencia. Feliz de estar aquí con ustedes. No, un saludo para ti, John, y muchísimas gracias de acompañarnos desde Colombia en este webinar de Semana Económica y RIMAC. Y finalmente tenemos a Carolina Boto, que es directora general de Join Us. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar acá con ustedes y contarles un poco de todo lo que ha sido nuestra experiencia. Excelente, Carolina, ¿no? Muchísimas gracias de tenerte aquí. Nosotros felices de contar con este panel estelar para conversar sobre un tema que ha suscitado muchísimo interés de parte de nuestra audiencia. Así que, sin mayor rodeo, comencemos a conversar un poco lo que ha sido su experiencia durante este último año, un año bastante complejo, un año complicado, pero un año que si bien presentó muchos retos, pareciera que también ha presentado muchas oportunidades, sobre todo para empresas como las que ustedes lideran, empresas que apuestan por innovar, que apuestan por ser disruptoras, empresas que finalmente han sabido salir adelante en una coyuntura muy compleja, ¿no? Así que una primera pregunta es sobre el tema del financiamiento, que es una cuestión que muchos emprendimientos o muchas startups o incluso MIPES se preguntan, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo resisto a este periodo sin tener la posibilidad, digamos, de financiarme como lo hacen las grandes empresas, ¿no? Porque las startups son finalmente empresas relativamente pequeñas y de alto riesgo, por lo que el acceso a financiamiento puede ser muchas veces retador, ¿no? ¿Cómo lograron manejar su caja durante el último año? Va para ti, Amparo, cuéntanos un poquito cómo hicieron ustedes, digamos, desde B89 y bueno, Kulki, que finalmente está atada, ¿no?, a una gran corporación como lo puede ser el Grupo Credit Corp, ¿no? A ver, genial. En el caso de Kulki, bueno, efectivamente viene acompañado de Credit Corp, entonces han habido levantamientos de capital igual cada año para que siga creciendo. Entonces, por ese lado el financiamiento está asegurado, por decirlo así. En el caso de B89, que es una startup más naciente, recién nosotros tenemos nuestro piloto desde octubre del 2020. De hecho, toda la parte de financiamiento ha sido levantando inversión. Nosotros tuvimos que reacomodarnos mentalmente para decir cómo hacemos para levantar una ronda de inversión en plena pandemia. Y bueno, logramos levantar $2.6 millones durante el 2020. Todavía nos queda un cachito de la ronda de $900.000, que es lo que estamos terminando ya de cerrar en marzo. Pero ha sido todo un reto en realidad poder levantar en plena pandemia $2.6 millones para nosotros que recién estábamos lanzando un producto al mercado. Ha sido todo un logro para nosotros. Buenísimo, Amparo. La misma pregunta te la quería hacer a ti, Gonzalo. Yo recuerdo haber conversado contigo en el 2019, en el 2020. Me comentabas de los planes
bastante agresivos que tenían desde Chasqui a partir de la presencia internacional que ya habían ganado. Y tenían además planes para hacer nuevos levantamientos. ¿Cómo se vieron trastocados esos planes o pudieron mantenerse en el mismo carril por el que iban avanzando previamente? ¿Cómo fueron, en todo caso, las condiciones de financiamiento que se les plantearon ahora mirando el 2020? Sí, Álvaro, nosotros al empezar la pandemia estábamos justo empezando a buscar nuestra Serie A. Uh-huh. Y bueno, en ese momento no sabíamos qué era lo que iba a pasar con nuestro negocio por la pandemia. Y fue, obviamente, como ya sabemos ahora, el empuje que le dio al e-commerce hizo de que en los 2 primeros meses de las cuarentenas o al inicio de la pandemia en el Perú y en los países donde nosotros operamos, que son México, Argentina y Chile, nos empezamos a dar cuenta de que esto iba a ser muy positivo para nosotros. Así que tomamos una decisión muy interesante, que fue que en vez de atraer capital externo, fuimos a nuestros inversores que ya nos habían acompañado en Chasqui anteriormente y decidimos levantar dinero para poder pasar la pandemia, porque sabíamos que lo que estábamos viendo en los primeros meses de la pandemia iba a ser tan bueno como lo pensábamos. Íbamos a poder lograr llevar a la compañía a una mucho mejor valoración. Si pasábamos, en ese momento pensamos que la pandemia iba a durar hasta finales del año pasado. Entonces dijimos, oye, vamos a poder llevar a la compañía a una mejor valorización para enfrentar nuestra Serie A, y convencimos a nuestros inversores de levantar dinero. De hecho, levantamos $3 millones, que es el dinero con el que ahora estamos también operando, pero y ahora, bueno, estamos terminando la Serie A que quisimos levantarla el año pasado, pero que por esta decisión táctica pudimos acompañarnos de nuestros inversores anteriores para lograr una mejor valoración ahora, ¿no? Buenísimo. Y dentro de todo, un poco para entrar en detalle de eso, las condiciones que tenían, digamos, en un inicio para este levantamiento de capital, para esta Serie A, ¿se mantuvieron una vez que inició la pandemia, o de repente las condiciones de financiamiento que tenían previamente eran mucho más flexibles o mucho más favorables a las que tuvieron, digamos, ahora que sucedió la pandemia? Como digamos, nuestro negocio se puso un poco de moda por el hecho de participar activamente, de apoyar al e-commerce y al retail, logramos que las condiciones sean mejores de las que estábamos tratando antes de la pandemia, ¿no? Creo que si no hubiéramos estado en el rubro en el que estamos, hubiera sido un poco más difícil, pero tuvimos la buena fortuna de poder estar en un negocio que se catapultó, y como todos sabemos, la logística en general ha sido uno de los pilares de crecimiento en toda Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Claro que sí, Gonzalo. Te quería hacer también la misma pregunta a ti, John, porque Creana está dentro de una industria, además, que sufrió, digamos, un remesón sumamente fuerte a inicios del año pasado, que es la industria de la educación. Muchas universidades que estaban buscando de qué manera me adapto, colegios que no sabían qué hacer con los alumnos, clases por Zoom, otras plataformas. Realmente el mundo educativo se puso de cabeza, pero Creana, dentro de todo, se volvió una suerte de palabra de moda en esa época, porque muchos comenzaron a girar hacia alternativas que ya estaban más o menos establecidas para comenzar a aprender cosas nuevas, para realmente disfrutar de un e-learning que ya estaba, como digo, establecido. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de Creana en esos primeros meses, y cómo fue la experiencia, digamos, desde el lado de la operación, y sobre la misma pregunta, por el lado del financiamiento. ¿Cómo llegaron ustedes, digamos, al inicio de la pandemia, allá por el verano del año pasado, y cómo lograron, digamos, operar durante todo el resto del 2020 hasta ahora, febrero del 2021?
Bueno, muy bien. Yo creo que toda esta historia se puede dividir en dos fases. Lo primero es esa fase de incertidumbre, de mucha ansiedad, de muchos empresarios ahorrando, obviamente, para lo que venía hacia futuro, que era bastante incierto. Todo el revolcón que hubo en la industria educativa, como bien lo dices. Y un poco también la ansiedad en el equipo, ¿no? Las personas mismas de la familia Creana pensando en cómo íbamos a reinventarnos rápidamente para no retroceder y poder acelerar. En ese punto no había nada cierto. Y como decía Gonzalo, yo creo que el impulso que dio el COVID-19 a los temas digitales fue increíble. Honestamente creo que aceleramos 4 o 5 años en Latinoamérica esa penetración digital. Antes de la pandemia nosotros veíamos en Creana cómo de repente muchas personas todavía no se decidían a apostarle a un modo de educación digital y luego que pasa esa fase como de ansiedad y de incertidumbre, llega ese momento de explosión digital que tuvimos un tráfico inesperado en la página, todo nuestro equipo técnico tuvo que volcarse, trabajar 24/7 para poder dar el soporte. Y ahí tuvimos que hacer una apuesta importante, ¿no? Entonces veíamos que ese crecimiento se iba a proyectar al menos todo el 2020 y decidimos acelerar nuestras inversiones, por supuesto siendo más eficientes e inteligentes, pero acelerando inversiones principalmente en publicidad, en estrategias más agresivas comerciales, porque al final del año también nuestra estrategia fue levantar una nueva extensión de nuestra serie A y por supuesto pues hacer que ese crecimiento se pudiera sostener en el tiempo con los recursos de los inversionistas. Entonces yo creo que supimos leer muy bien en ese momento esa explosión que hubo en el mercado. Por supuesto, y siendo totalmente transparente y sobre todo humano, pues es un tiquete de oro que nos encontramos en nuestro camino y en nuestra historia. Pero si nos ponen a escoger un poco, yo diría, bueno, no, o sea, preferimos el mundo normal, sin COVID, sin las muertes y sin todo lo negativo que hay. Pero de alguna manera todo lo que trajo en la explosión digital, pues sin lugar a dudas está transformando y está creando nuevos paradigmas. Dentro de ellos, pues la educación virtual como un hábito de vida para aprender nuevas cosas, ya sean profesionales o de nuestras pasiones. Claro que sí, John. Carolina, también quería hacerte la misma pregunta, porque Joinas está dentro de un territorio que se vio bastante afectado por la pandemia, que es el territorio principalmente el entretenimiento, ¿no? ¿Cómo pudieron sortear, digamos, esta dificultad inicial? Y cómo lograron, digamos, solventar, digamos, la operación ante un golpe, digamos, tan fuerte, digamos, contra la industria en la que ustedes operan. Dale, sí. Bueno, justo, digamos que por un lado estábamos en el negocio digital, que es algo buenísimo, porque como ya explicaron, yo creo que se ha cortado 10 años toda la digitalización y lo hemos hecho a la fuerza, a las patadas en un año. Sin embargo, el problema, por el otro lado, que teníamos nosotros es que estábamos en una de las 4 industrias más golpeadas, ¿no? Que son hotelería, turismo, aerolíneas y eventos. Claramente en ninguno de los países donde operábamos se podían hacer eventos. No podían haber aglomeraciones para no propagar el contagio. Y es decir, nuestro modelo y nuestro negocio, no quiero decir que murió, pero sí estuvo en coma. Y realmente desde que mandaron a todos esos países en los que operamos a cuarentena, las ventas llegaron a 0. O sea, 0 sin exagerar, 0 literal. Recuerdo que hacía refresh en la computadora mirando los KPIs y solamente veía 0 ventas, 0 ventas. Wow. Y a todo eso le sumo que se nos vino un problema muy grande, ya que muchos eventos de todos los que teníamos en el año no sabían bien qué iban a hacer, algunos se cancelaron, otros se postergaron. Entonces, además de vender 0, teníamos un problema gigante que fueron devoluciones masivas en 3 países a la vez, que era algo que nunca habíamos hecho tampoco. Sí habían eventos que se habían cancelado, se habían devuelto, pero no 3 países a la vez y todos los eventos juntos. Entonces ahí yo creo que lo que hay que hacer es
sentarse un poco con tu mismo equipo a pensar qué es lo que puedes hacer, ¿no? ¿Qué más puedes crear? ¿Qué provecho le puedes sacar a la tecnología que ya has creado y empezar a ver qué otras opciones, digamos, hay? Entonces, una de las cosas que hicimos fue muy rápido, a los 9 días lanzamos y empezamos a vender Join Us Live, que son eventos digitales o vía streaming. Entonces, la idea era un poco decirle a los organizadores, no canceles, no postergues, porque nadie sabe hasta cuándo lo vas a postergar y eso trae otro problema de mucha gente escribiendo, pásalo a digital, ¿no? Entonces, muchos organizadores que ya han trabajado 20, 30 años así, la verdad que no es fácil pasarlo a digital como lo hacen, y para eso nosotros los ayudamos, digamos, en todo lo que podíamos para que se sigan haciendo esos eventos, ¿no? Y 9 días después lanzamos Join Us Live, que por suerte el equipo de Join Us es un equipo bastante creativo, bastante innovador, y siempre está probando qué más puedo hacer, cómo puedo mejorar. Entonces ya teníamos unas especies de MVPs y pruebas que habíamos hecho con streaming, porque claramente creíamos que los eventos híbridos iban a venir en el futuro, ¿no? Como te digo, en 5 o 10 años. Pero ya teníamos todas estas pruebas que habíamos hecho con diferentes conciertos, de vender el aforo total y vender algunas entradas en digital. Entonces, haciendo un poco de brainstorming con el equipo, fue una de las soluciones que rápidamente hicimos y a los 9 días la sacamos. Y empezó otra vez a caminar desde cero. Se estaba volviendo a crear, digamos, otro proyecto. En paralelo también teníamos toda la parte de Join Us Market, que funcionaba para venta de productos, merchandising, comida, etcétera, para los eventos. Entonces, con el equipo decidimos abrirlo, como no iban a haber eventos, a que cualquiera pueda tener su tienda, digamos, digital. Y así lo que hicimos fue poco a poco buscar el camino y ver qué podemos hacer con todo lo que tenemos. O sea, somos tantas personas, tenemos nuestros cerebros, unas computadoras, hay que pensar, hay que crear, hay que innovar y hay que probar, ¿no? Y equivocarnos y lanzar cosas muy rápido y equivocarnos, porque está claro que eventos todo el 2020 no va a haber, ¿no? En ese momento los organizadores pensaban que eran 15, 20 días, 3 meses, pero ya viendo un poco lo que pasaba en Asia, en Europa, sabíamos que esto se iba como para largo. Entonces, parte de las estrategias obviamente es, si ya no tienes ningún ingreso y tienes que ponerte a crear cosas, cortamos, digamos, muchas cosas, entre ellas la oficina, porque igual no podíamos ir, disminuimos las inversiones en redes, obviamente se cortó toda la parte operativa, porque ya no había controles de ingresos ni nada de eso. Estuvimos en el fondo de Reactiva Perú, que también nos ayudó como para poder no mantener la compañía mientras vengan los eventos, sino mantener al equipo para poder seguir creando e innovando y buscando cosas, ¿no? Clarísimo, Carolina, y agarrando, digamos, un poco lo último que mencionabas, digamos, toda esta forma de adaptarse que tuvieron a partir desde los primeros días de la pandemia, quería sacar una segunda pregunta para el panel, ¿no? Que entre marzo del 2020 y febrero de este año, ahora literalmente, muchísimas cosas han ido pasando. Ustedes han mencionado algunas de ellas. El avance brutal que ha habido en la digitalización, no solo de los distintos canales que tenemos, sino también de la misma audiencia, del público, del consumidor, digamos, que de pronto asumió la tecnología y asumió lo digital como propio, con un ritmo de adopción realmente inesperado e incalculable en otra situación, ¿no? Algunos hablaban de la cantidad de años que hemos ganado en ese sentido.
con todos estos cambios que se han dado en este último año, ¿cómo ha cambiado más bien la estrategia comercial que tienen ustedes y cuáles son los planes que tienen ahora en el 2021? Si en el 2020 estaban pensando cómo sobrevivo a esta situación, cómo le doy la vuelta, o cómo, digamos, dentro de todo aprovecho esta revolución que se está dando súbitamente para crecer, pero todo de manera de repente muy empírica, muy coyuntural, habiendo ya vivido un año de pandemia como startups, como startuperos. ¿Cuál es su estrategia comercial hoy? Amparo. Sí, a ver, en el caso de B89, nosotros somos el neobanco de los hispanoamericanos en el mundo. Esa es nuestra gran visión. ¿Y qué le estamos entregando a las personas? Básicamente medios de pago digitales. Entonces, todos nuestros clientes tienen una tarjeta Visa con la que pueden consumir en cualquier lugar, en cualquier establecimiento. Nosotros decidimos empezar con un producto distinto al que normalmente empiezan todos los neobancos, que es darte una tarjeta prepago, ¿no? Nosotros decidimos empezar con un producto de crédito porque incluso dada la pandemia, hay más personas que necesitan el crédito para poder solventar algún otro tipo de gasto adicional que no iba a poder hacerlo dadas las circunstancias o dada la coyuntura. Entonces, eso fue un quiebre importante en el producto, porque inicialmente íbamos a salir con prepago, pero después de toda esta coyuntura, e incluso dado los competidores, dijimos, vamos por un producto de crédito. Entonces, eso es lo que hemos ido desarrollando. Nos hemos dado cuenta igual que hay muchas personas que, bueno, no nos hemos dado cuenta, es una realidad, ¿no? Más del 60% de los peruanos están fuera del sistema bancario. Entonces, sí hemos decidido acelerar un nuevo producto que es un Credit Builder, que lo que hace es generar un historial crediticio a las personas que el día de hoy no aparecen en el sistema. Entonces, eso acompañado a las personas que quieren un medio de pago digital porque no quieren tocar el efectivo, porque no quieren contagiarse y porque realmente ahorita todas las plataformas, las startups y bueno, lo que están comprando es digital, necesitan un medio de pago digital. Entonces, ahí hemos juntado lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del medio de pago digital y la parte del crédito, justamente para poder darle oportunidad a estas personas y que puedan continuar con sus vidas, ¿no? Básicamente. Clarísimo, Amparo. La misma pregunta va para ti, Gonzalo. De hecho, me acuerdo conversábamos en marzo del 2020, cuando justo se hablaba, había sido lanzado hace poco el fondo de fondos de COFIDE. Me contabas, oye, qué beneficioso habría sido esto en nuestros tiempos. Y aparte, hablábamos sobre los planes de expansión que tenían con Chasqui, que eran muy agresivos, que eran muy potentes. ¿Cómo se han terminado materializando estos planes de expansión con esta explosión del e-commerce que tú mismo mencionabas? ¿Cómo se dio esto? Y hoy día, mirando hacia el resto del 2021, ¿cuál es la senda que va a seguir Chasqui y cuál es un poco la estrategia que van a ir desarrollando? Sí, correcto. Tuvimos un año de muchísimo crecimiento que se ve reflejado en que ahora Chasqui opera en 24 ciudades, en 4 países. En México es el país en donde más hemos penetrado. Estamos ahora en 14 ciudades. De hecho, hace un mes hemos abierto las 2 últimas ciudades, que son Oaxaca y Urupán. Y también hemos penetrado en Chile. Habíamos entrado el año pasado después de comprar una startup que se llama Todo Va. Ahora estamos operando no solamente en Santiago, sino también en Viña del Mar y en la quinta región con Valparaíso. En el caso de Argentina, abrimos la oficina de Córdoba, con miras a abrir también Santa Fe muy pronto. Y en el Perú, que es, bueno, nuestro bastión y donde hemos empezado la compañía, estamos también en Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y pronto Huancayo, en adición a Lima, donde ya tenemos varios años. Desde la perspectiva de los productos como tal, hubo una extrema demanda por los servicios express, en donde nosotros ya habíamos preparado un producto antes de la pandemia para atender a los supermercados. Los supermercados habían estado tratando de encontrar un espacio en cómo operaban con Rappi, con Globo, y estas son empresas que son sus... por ahí se dice frenemies, ¿no? Por un lado son sus amigos porque les dan venta, pero por otro lado
también venden cosas que terminan compitiendo y nosotros empezamos a encontrar un espacio en el sentido de que varios supermercados vendían a través de su propia app, vendían a través de su propia web y podíamos nosotros, por ejemplo, darle los servicios de distribución express y eso también generó una nueva corriente de crecimiento para nosotros con un producto que empezamos a inicios del año 2020 a entender, a tener buenas métricas y hacerlo escalable y sobre todo predecible de cara al cliente y comenzamos a generar muchísima actividad comercial a través de eso, ¿no? Y por último, lo que estamos viendo nosotros para este año es tratar de consolidarnos y meter y operar más ciudades dentro de los países en donde ya estamos. Hemos identificado ciertas ciudades adicionales en los países. También este año hemos empezado ya a trabajar el proyecto de Colombia para empezar a operar en Bogotá y ojalá podamos seguir ampliando el esquema comercial que tenemos de no solamente seguir vendiendo los servicios express, sino también los servicios de entrega al día siguiente, porque el cliente que es las empresas, o sea, nosotros somos una empresa de B2B que le ofrece esos servicios de distribución a empresas como Mercado Libre, Amazon, el grupo Falabella, Ripley, Totus. Lo que ellos buscan es tener bastante flexibilidad porque el cliente final está buscando conveniencia y también rapidez. Entonces, algunos quieren tener sus productos rápidamente en menos de una hora, como puede ser un supermercado, pero hay otra gente que dice, oye, yo no tengo ningún problema de que me lo entregues en una hora, me lo puedes entregar al día siguiente, siempre y cuando sea un servicio o un precio bastante accesible. Entonces empezamos a encontrar esa flexibilidad y de esa manera es que estamos penetrando el mercado comercialmente y es lo que buscamos hacer este año, ¿no? Clarísimo, Gonzalo. De ahí quería conversar también contigo, John, porque tú hablabas sobre esta adopción sumamente rápida que se dio durante las épocas del inicio, digamos, de las cuarentenas, cuando recién comenzábamos a adaptarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Desde ese periodo de adaptación que tuvieron ustedes como Creana, digamos, de realmente volverse una alternativa a la educación tradicional, al día de hoy, ¿qué ha pasado al medio, digamos? ¿De qué manera han ido, digamos, cambiando la manera en que enfocan su estrategia y qué nuevos planes tienen hoy de cara al resto del 2021 y para más adelante? Perfecto, Álvaro. Bueno, a ver, yo creo que ese transcurso de ese año nos enseñó muchísimas cosas. Si bien Creana, como tú bien decías, se puso un poco de moda, también entraron nuevos actores en el mercado y eso hizo que la competencia también estuviera mucho más ardua y al final esa es una guerra que se gana es con velocidad, con quién llega primero, con quién tiene un mensaje más relevante. Ahí entendimos primero que de repente las personas necesitaban un poco tener la confianza de la inversión que iban a hacer en su educación, ¿no? O sea, explotó todo el tema digital, pero eso no quita que la gente estaba reservando igual su dinero, que había gente pues que obviamente todavía está pensando más hacia futuro y que de repente esta disponibilidad de dinero era un poco más baja. Lo que hicimos fue crear free trials, básicamente, donde tú en 24 horas podías tomar un curso en Creana y eso empezó a romper un poco ese miedo de ¿será que si invierto me va a ir bien o no? Probar Creana es mágico y la gente, o sea, creyó en eso y entraron a ver qué era realidad y lo que podíamos hacer para ellos. Y en todo ese proceso también identificamos que Creana debería ser más que una plataforma de cursos, en donde encuentras un curso hoy, lo aprendes, 2 horas, 3 horas, le dedicas y ya está, a pasar a ser realmente una plataforma donde las personas pueden desarrollar habilidades y pueden despertar nuevos hábitos de aprendizaje. Entonces, comenzamos a convertirnos más en un producto de suscripción, donde a través de nuestra marca que es Creana Premium, podríamos ofrecer un valor mucho más fuerte a las personas que se atreven a aventurarse en este tema del e-learning y al final, pues, eso marcó, digamos, los siguientes hitos en la estrategia de Creana. Hoy nuestra visión es convertirnos en esa plataforma de desarrollo de habilidades número 1 de Latinoamérica, acompañando al estudiante desde el momento cero y durante muchas etapas de su vida, ¿no? Entonces,
esa pandemia nos mostró que habían personas de 60, 65 años. Aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, una persona se volvió premium, tenía 65 años y empezó a estudiar todos los cursos de manualidades, de arreglos florales, porque era un poco su modo de vivir de su hobby, de su pasión. Y con Creana pudo encontrar esas herramientas para poder tecnificar su negocio. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente nuestra misión es acompañar en todo ese proceso de aprendizaje de la vida de un ser humano. Increíble, increíble historia la que cuentas, John. Me imagino que deben tener una serie de historias espectaculares, digamos, de situaciones de aprendizaje similar, ¿no? Carolina, tú contabas sobre este periodo inicial, digamos, donde se tuvieron que unir, digamos, todas las cabezas de Joinas, todas las mentes, digamos, brillantes que tienen dentro de su equipo para ver de qué manera podían rápidamente darle la vuelta a la situación. Lanzaron Joinas Live, abrieron su market, digamos, a otros negocios, y eso fue una primera etapa de adaptación que hace que hoy día Joinas, digamos, siga operando y siga siendo, digamos, una startup sumamente exitosa dentro del mercado peruano. Cuéntanos ahora, un año después, ¿cómo han cambiado los planes de Joinas? ¿Cómo se terminó dando este periodo de adaptación y, digamos, cómo miran su estrategia hacia adelante? Vale. Sí, mira, justo no solo las cabezas, sino todo el equipo colaboró, digamos, en pensar y en volcar todas las ideas para ver. Habían muchísimas buenas ideas, habían unas que eran un poco más fáciles de hacer, y muchas han quedado como en el roadmap para después, ¿no? La idea era hacerlas que sean rápido y fácil y las podamos tener listas en el momento. Las demás, que eran muy buenas, se han quedado y se van a hacer, digamos, también en su momento, ¿no? Como un poco ha cambiado la estrategia comercial. Acuérdate que nosotros veníamos trabajando con eventos presenciales, eventos masivos, conciertos, festivales, charlas, conferencias, partidos de fútbol, y todo eso se estancó, ¿no? Entonces, a la hora de crear nuevas cosas, lo que tuvimos que hacer fue desaprender todo lo que habíamos aprendido, digamos, en todos estos años, para volver a buscar la mejor manera de ofrecer cada uno de estos productos, y también desaprender cómo se los vendíamos a los usuarios, a los que ya les vendíamos los eventos, para venderles otro tipo de productos. O sea, sabíamos perfectamente quién te compra, digamos, una entrada para el fútbol, cuándo va, a qué hora la compra, pero no teníamos ni la menor idea de si va a comprar una prueba COVID, por ejemplo, que es otro de los rubros que también creamos. Entonces, no podíamos usar la data, digamos, y los patrones que ya teníamos de comportamiento de las personas, porque estábamos en un planeta nuevo, por así decirlo, con personas nuevas. Entonces, más que yo creo, ok, vamos a aprender esto, nos costó un poco al equipo desaprender y decir, ok, esto ya no es así, ya no son los jueves a las 5 de la tarde donde tenemos picos y tal, sino no tenemos ni la menor idea ahora, borrón y cuenta nueva, y volvamos a aprender, ¿no? Esa fue un poco la estrategia que hicimos, y volvimos, digamos, a analizar todo y volvimos a ver cómo es que le vendemos cada producto a cada uno dependiendo de sus necesidades, ¿no? Entonces, esta estrategia, como te digo, cambió al 100%, nos adaptamos, creamos diferentes plantillas, diferentes landings, diferentes preguntas y respuestas. Y otra de las cosas que también vimos, digamos, en su momento, es que rápidamente teníamos que vender al mercado de Latinoamérica, ¿no? Antes un evento quizás en Lima, pues en, no sé, Barranco, generalmente iban las personas que estaban en Lima, ¿no? Que vivían en Lima, etcétera. Ahora ya no, ahora este evento al ser digital, podían ir las personas que viven en Tacna, en Piura, en Japón, en Bogotá, en España. Entonces, todo el equipo de marketing también tuvo que aprender a ver cómo llegar a ellos y cómo traer, digamos, este público para ayudar a los organizadores a vender más, ¿no? Que es justo lo que seguimos haciendo ahorita y lo que seguimos aprendiendo.
Excelente, Carolina. Quería robarme un segundito para recordarle a toda nuestra audiencia que pueden dejar sus preguntas, sus consultas, si tienen alguna duda dirigida a alguno de nuestros panelistas, por favor, los invito a que las dejen ahí por la plataforma y también a que llenen la encuesta que nuestros queridos moderadores han introducido ahorita por el chat para ir evaluando, digamos, la calidad de la conversación que estamos teniendo en este momento. Y muchas gracias, que veo que al instante ya comienzan a llegar preguntas nuevas, así que muchísimas gracias. De hecho, quería lanzar una pregunta del público, aprovechando que estamos hablando de esto. De repente te la hago a ti, John. ¿Cuál es la principal barrera que el COVID ha impuesto sobre las startups y cómo crees que se podría vencer en el corto plazo? O en todo caso, ¿cuál fue esta barrera? ¿Cuál fue la principal barrera que tuvieron ustedes desde Creana? Y cuál fue la vuelta que le dieron, digamos, sea de corto plazo o no sea de tan corto plazo tampoco. Bien, qué interesante pregunta. Yo creo que aquí hay un contexto clave y es qué pasaba antes del COVID. Y solo para darle unos números a la audiencia, el World Economic Forum dijo que habían 70 millones de personas en Latinoamérica que no estudiaban ni trabajaban. Y eso fue en el 2019. Entonces, imagínense el impacto que tuvo el COVID en esos números, que tuvieron que haber crecido de una manera abismal. Entonces, entender ese propósito y como startup tener una solución que provee de algún modo el cierre de esas brechas usando la tecnología y la educación, pues fue el propósito con el que nació Creana. Ya luego, cuando sucede todo esto del COVID, que vimos, por ejemplo, que habían empresas que tenían que migrar a trabajo remoto y que sus equipos, por ejemplo, no tenían ni idea de cómo hoy debes trabajar remotamente, cómo lideras equipos efectivos a la distancia, cómo tienes mayor productividad estando en tu hogar, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos y también teniendo que atender miles de responsabilidades. Entonces yo creo que ese es un dolor que tuvieron nuestros clientes y que nosotros también un poco tuvimos que adquirir para poder entender su realidad y definir estrategias que de repente pudieran estar alineadas a esas dificultades que se estaban viviendo en el mercado. Una estrategia súper efectiva fue, pues, por supuesto, crear contenido en tiempo récord y sin tener estudios, sino probando nuevos formatos de elaboración de nuestros cursos para tener contenido de productividad, de trabajo remoto, un poco temas de bienestar también eran súper importantes, el estar en ese mismo ambiente, trabajando en casa, con todas las responsabilidades que tienes tú como ser humano en un mismo lugar, genera estrés y ahí esa categoría de wellness, de well-being, empezó a crecer demasiado. Entonces, creo que el reto está en cualquier startup en eso, en entender muy claramente cuál es nuestro propósito y independiente del contexto, siempre estar como que al lado del cliente, entendiendo su realidad y proponiéndole estas soluciones. Si somos lo suficientemente empáticos, abiertos y sabemos cuál es la visión del mundo, cuál es el dolor que esa persona tiene y no quiere y cuál es el deseo que quiere y no tiene hoy. Esa es la clave, digamos, o la gran barrera que hay que romper al final de todo esto. Clarísimo, John. De hecho, Amparo, quería aprovechar de que tú, de hecho, tienes un doble sombrero, porque por un lado está Kulki, que se trata de una empresa consolidada que hoy día es parte de un grupo económico muy importante aquí en el Perú, como es el Grupo Credit Corp. Pero por otro lado, tienes el sombrero también de líder de una empresa que recién ha comenzado a operar hace muy poco tiempo, como lo puede ser B89. ¿Cuáles son la barrera que tuvo, digamos, Kulki? ¿Cuál fue la barrera que tuvo B89? ¿Y cómo solucionaron cada una de ellas, digamos? ¿Y qué diferencias pudiste encontrar entre las dificultades que tuvo una empresa más consolidada y una que recién estaba dando sus primeros pasos? A ver, en el caso de Kulki tiene un producto que es el Mobile POS, es el POS móvil, el chiquito, que es para pagos presenciales. Entonces nosotros teníamos unas proyecciones pues de vender 80,000 POS en un año durante el 2020 y se dio la pandemia y no se vendió ni la mitad. Entonces habíamos apostado mucho por
por tener este producto en el mercado, con las alianzas del grupo y toda la fuerza del grupo para poder llegar a más personas. Y bueno, plin, llegó la pandemia y ya no pudimos llegar a esos números y básicamente se detuvo. Entonces, yo creo que uno de los principales aprendizajes fue el no colocar todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque si bien es cierto, el negocio de pagos digitales, eso siguió creciendo y creciendo mucho, al darle mucha fuerza al mundo físico o al mundo presencial y no poder salir a vender y solo tener uno o dos canales de venta para ese producto en particular, fue como que, ok, incluso este producto físico se tiene que vender de manera digital. Entonces, no podemos dejar el mundo digital de lado. Es una realidad que el mundo digital va a seguir creciendo y nuestra apuesta tiene que estar a todo lo que sea digital. Entonces, eso fue bastante interesante y bueno, tuvieron que haber varios cambios en la estrategia comercial, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de B89, que es un producto nuevo, básicamente, nosotros empezamos a crear el producto y empezamos a trabajar con una lista de espera. Entonces, a la fecha, por ejemplo, tenemos más de 80,000 personas que están esperando nuestro producto y más bien a nosotros nos tomó tiempo el poder desarrollar y ajustar bien la plataforma para poder entregar un producto de calidad, ¿no? Normalmente en el mundo de las startups te dicen, sí, prueba rápido y sal con lo que sea y prueba rápido. Pero cuando trabajas con el dinero de las personas, cuando trabajas en el mundo de finanzas y temas de seguridad y temas de dinero, no podemos darnos esos lujos de salir con cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos que ser igual muy meticulosos en ese cualquier cosa que lanzas inicial para probar, tiene que estar medio acotado, ¿no? Porque si no es demasiada exposición a los clientes y no es la idea. Entonces, nosotros sí tuvimos que aguantar más bien la salida del producto porque el trabajo en equipo en remoto no es lo mismo, no tenemos la misma cantidad de tiempo que tendríamos normalmente para resolver las cosas de manera presencial. Entonces, sí tuvimos que alargar un poco la salida del producto al mercado, ¿no? Nos tomó un poco más de tiempo el poder lanzar el producto al mercado y lanzar las invitaciones. Felizmente el producto del día de hoy ya está funcionando, está operando, ya lo tenemos en el mercado, estamos lanzando poco a poco las invitaciones, pero por ejemplo hemos pasado de 1,500 clientes a 3,000 en una semana, ¿no? De los que ya oficialmente son clientes de B89. Entonces poco a poco estamos lanzando las invitaciones a todas estas personas que están en la lista de espera, que están esperando el producto y poder así ya ir creciendo rápidamente, ¿no? Clarísimo, Amparo. De hecho, ahora quería pasar una pregunta para ti, Gonzalo, algo que es fundamental y que de hecho hemos cubierto sobre el inicio de este webinar, es el tema de la inversión y de levantar capital y de financiarse, porque solo así una startup puede seguir operando, ¿no? ¿Cómo sientes, digamos, hoy día el hambre, digamos, de los inversionistas? ¿Es posible levantar capital, digamos, en tiempos de pandemia, en 2021? Eso por un lado, y por el otro, sobre todo, y preguntándoselo a alguien que viene levantando capital ya desde hace muchísimos años, ¿qué recomendaciones darías tú para alguien que está iniciando en el mundo, digamos, del emprendimiento, en el mundo de las startups y que está buscando financiarse en un periodo tan complejo como el que estamos viviendo hoy? Sí, correcto. Yo, a ver, lo que te diría desde la perspectiva de financiamiento es que creo, por lo menos yo como founder, y no sé si acá los chicos van a estar de acuerdo conmigo, es una de las actividades más difíciles que existen, que es precisamente buscar capital. Y en estos momentos de pandemia hemos visto muchos compañeros emprendedores que han tenido que recomponer sus estrategias de financiamiento de capital, o como lo hicimos nosotros, un poco postergarlo para poder conseguir aprovechar el buen momento que nos estaba dando el COVID. Mira, yo lo que creo es que uno tiene que regresar a lo básico, y lo básico para poder atraer a un inversionista
no es solamente un crecimiento espectacular y una estrategia clara de cómo seguir creciendo, sino sobre todo un unit economics que te acompañe. Es decir, que en cada una de las transacciones que tú estés haciendo tengas la posibilidad de ganar dinero, porque a veces suceden que existen modelos en donde puedes tener un unit economics negativo y claro, de repente al inicio de la compañía puedes darte ese lujo, pero cuando ya empiezas a consolidarte y empiezas a encontrar el fit en el mercado, tienes que estar ya con un unit economics positivo para poder demostrar que a lo largo del crecimiento y el escalamiento vas a poder empezar a generar gross margin, empezar a generar utilidad operativa, ¿no? Ese es un punto que creo que los emprendedores tienen que aprender a conocer, entender su propio unit economics y entender cómo llevarlo a que siga esto mejorando en el tiempo. No solamente vas a crecer y mejorar por el hecho solamente, o tener un mejor margen por el hecho de que creces y generas volumen y escalas, sino porque también hay una consideración en la economía de la transacción única que vas a tener en tu startup. También otra consideración interesante es entender cómo viene el camino de tu propio valor, ¿no? Y qué es lo que estás consiguiendo vender, porque, claro, todo el mundo quiere levantar dinero para seguir creciendo, pero tienes que estar sustentando ese dinero que quieres levantar sobre la base de un negocio que ya has logrado montar. Yo quisiera levantar $100 millones, pero de repente no puedo sustentar el valor de mi compañía para levantar $100 millones, o 10, o hasta $1 millón, ¿no? Entonces, hay que acompañar bien una estrategia de entender cuánto dinero eres capaz de levantar y intentar levantarlo en el momento preciso. Es un trabajo muy arduo. Estamos viendo en general de que las startups están demorando en promedio 6 meses desde que inician el proceso hasta que pueden cerrar. Nosotros nos hemos demorado inclusive un poco más, pero es un trabajo continuo en donde el founder tiene que seguir mirando el negocio, ¿no? Entonces ahí es donde también te apoyas un poco en los co-founders para poder bajar la cabeza y dedicarte al financiamiento. Y regresando a tu pregunta original, yo lo que he visto es que los inversores están siendo muy atraídos por las nuevas oportunidades o los nuevos rubros que están creciendo muchísimo en post-pandemia o que van a crecer post-pandemia y que también han salido nuevos elementos o nuevas startups en nuevas industrias, ¿no? A mí me encanta escuchar, por ejemplo, la nueva forma de pensar que estamos teniendo con respecto a la salud y la salud a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Salud a través de, por ejemplo, salud a distancia, ¿no? Que en Latinoamérica encaja perfectamente, así como Creana le está enseñando muchos cursos a mucha gente, hay una gran oportunidad en salud a distancia e inversores mirando ese tipo de modelos que ahora se acomodan mucho más a la necesidad que está teniendo el mundo producto de que ha evolucionado post pandemia. Claro que sí, Gonzalo, clarísimo. Y de hecho quería pasar una pregunta más del público contigo, Carolina, porque algo que le preocupa bastante a nuestra audiencia es mirando que estamos ahorita en una segunda cuarentena, en una etapa de segunda ola, y en un periodo, digamos, de incertidumbre, digamos, en lo económico por motivos políticos, por motivos internos, etcétera, ¿no? Son tiempos complicados, ¿no? Entonces, lo que nos pregunta el público es ¿cuáles serían tus recomendaciones o qué planes de contingencia están manejando si es que estuviéramos ante una situación en que la crisis económica que vimos hoy fuera más grave? ¿De qué manera ustedes, con el expertise que han ganado durante este último año, digamos, de enfrentarse, digamos, de frente contra la pandemia, adaptarse a ello, aprender de ello y hoy día estar aquí, con todo ese aprendizaje, cómo se están preparando, digamos, mirando hacia el futuro y qué planes de contingencia están haciendo para enfrentar cualquier escenario económico que pueda haber aquí en el país? Vale, sí, mira, una de las cosas yo creo que importantes es que rápidamente no hicimos algo pensando que en 15 días, 30 días o 60 días todo iba a regresar a la normalidad, ¿no? Inclusive ya desde el año pasado
yo tengo en la cabeza que yo me voy a vacunar en el 2022. Como que me he fijado esa fecha como una fecha, ojalá sea antes, pero es la fecha que siempre he estimado, porque he ido viendo cómo se van dando las cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pensaba, ya va a pasar, van a ser 2 meses, 3, 4, bueno, vamos 10, seguimos así. Este año, por ejemplo, reabrían con aforos limitados los teatros, los cines, inclusive el Teatro Nacional, me parece que abría el 19 de febrero, y mira cómo estamos otra vez encerrados. Entonces, la estrategia no puede estar en sentarse y esperar a que esto se reactive, sino vamos a dejar de lado esto cuando se reactive bien, pero no podemos esperanzarnos en que pase esto, ¿no? Entonces, la estrategia está en crear valor agregado en diferentes modelos de negocios que claramente, cuando esto regrese, se complementen y podamos tener algo muchísimo más grande, ¿no? Todo lo que hacemos en Join Us, no lo hacemos solamente como para salir del paso, para poder sobrevivir, sino que muchas de las cosas que estamos haciendo, como lo que te digo de live, etcétera, son cosas que apostamos que en el futuro se van a seguir haciendo, ¿no? Que en el futuro, una vez que esto regrese, se van a hacer eventos, por ejemplo, híbridos, y vamos mejorando la tecnología y vamos apostando por eso. Entonces, una de las cosas que yo creo que recomendaría es no sentarse a esperar nada, y realmente seguir buscando qué más, tener estas ganas y esta hambre de innovar, de buscar qué más, de buscar cómo lo hago mejor, qué más se me puede ocurrir, qué otras conexiones puedo hacer, y probarlas, ¿no? Una vez que las vas probando, te vas a dar cuenta que quizás algunas no funcionan, algunas tienen algo que corregir, de repente, de 20 cosas que estás probando, una sí le va bien y la sigues mejorando, digamos, y eso te va a dar nuevas ideas, porque al final todo lo que nosotros hemos hecho el año pasado, digamos, es un incremento a cuando regresen todos los eventos, ¿no? Y una vez que todas estas cosas se mezclen y puedas tener un evento con cross-selling y puedas comprar diferentes cosas y puedas dar una mejor experiencia, digamos, 360, yo creo que va a ser mucha más rica la plataforma, va a ser más rica la experiencia que va a tener, digamos, un usuario al ver un evento, hacer una compra, y va a ser más rica también la experiencia que va a tener cualquier persona que organice un evento o que sea un empresario, que tenga una tienda, que son nuestros clientes, ¿no? Eso. Clarísimo, Carolina. Y bueno, nos está ganando el tiempo, pero creo que nos queda un poquito de espacio para que cada uno de nuestros panelistas, a quienes les agradezco muchísimo porque sus intervenciones han estado de primera y creo que todos hemos salido, la verdad es que nutridos de ideas y soluciones a esta coyuntura difícil luego de conversar esta tarde. Así que vamos a darles un espacio, digamos, para algunas reflexiones finales y conclusiones que se llevan de este conversatorio. Amparo, comenzamos contigo. Cuéntanos un poco cuáles son tus conclusiones, tus reflexiones de cierre. Bueno, yo me quedo con el mensaje de que ahora las barreras territoriales pues ya no existen, sea una pandemia, y eso nos ha permitido poder romper estas barreras y mirar no solo al Perú, sino mirar Latinoamérica y por qué no el mundo. Entonces, pensar en cuando creamos un negocio, poder crear un negocio con esta visión más global, y no solo para crear un negocio, sino incluso también para levantar inversión, ¿no? La inversión, ya no solo los inversionistas están en Perú, al poder estar sentados todos a un clic de distancia, podemos darnos el lujo de buscar inversionistas incluso en otros países, cosa que antes no hacíamos porque no viajábamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy importante el poder romper estas barreras y mirar más allá, mirar el mundo regional. Como les dije en algún momento, no poner todos los huevos en la misma canasta, así que diversifiquen y prueben. Efectivamente, eso va a ayudar muchísimo a
a que puedan ir explorando diferentes soluciones, pues al final todo es un experimento, ¿no? Todo es prueba y error y el probar nos va a permitir pues saber en qué momento o cuál es la mejor solución para el momento en el que estamos. Entonces eso, y bueno, los invito a todos, a los que quieran registrarse a b89.io para adquirir nuestro producto, nuestra tarjeta, más que invitados. Excelente, Amparo, y decías algo bastante cierto, las barreras se han roto, las fronteras, digamos, cada vez tienen menos límites gracias a lo digital. Estamos acá conectados, digamos, con John, que está en Colombia, por ejemplo. Estamos conectados también con Gonzalo, que vía satelital, desde la provincia de Lima, ha logrado estar aquí con nosotros. Gonzalo, por favor, algunas palabras de cierre, de conclusiones que te llevas de este conversatorio. Sí, yo antes de haber sido emprendedor, fui ejecutivo de empresas bastante grandes en el Perú y en el mundo. Y una de las cosas que más admiro de mis compañeros emprendedores y de lo que estamos haciendo en Chasqui es la capacidad de reconversión que tenemos y de poder muy rápidamente y ágilmente enfrentar problemas tan grandes como el COVID, ¿no? Eso creo que está demostrando de que, oye, el emprendedor peruano de alto impacto, como las empresas que están acá representadas, ha tenido la capacidad de poder correr la ola, ¿no? Que a veces hablamos en negativo, la ola del COVID, nosotros le hemos corrido positivamente, reinventando nuestros negocios y saliendo adelante, y también con capacidad inclusive de, frente a esta situación, sacarle mucho provecho e inclusive levantar dinero en condiciones que podrían ser no las mejores económicamente hablando, con muchísima incertidumbre, ¿no? Creo que el inversor tiene claro de que aún en incertidumbre los modelos de negocio pueden conseguir cierta estabilidad y también se sorprenden de emprendedores que pueden tener la resiliencia como la que sobre todo ha tenido Caro y su equipo en Joinas, ¿no? Y por último, decirle que creo que para los emprendedores, ya hablando de los emprendedores peruanos, tenemos una gran oportunidad ahora de que estamos viendo cada vez más inversores ángeles participando en rondas tempranas. Estamos teniendo a fondos como Salcantay, que acaba de recibir o anunció que ha recibido inversión del BID, con lo cual va a tener más dinero para poder invertir en empresas peruanas. Cada vez más empresas peruanas estamos logrando atraer dinero de inversores de afuera, con lo cual estamos generando de que el ecosistema de emprendimiento sea más sólido, a través de que las capacidades de financiamiento se están haciendo cada vez más maduras también, ¿no? Clarísimo, Gonzalo. Y una muestra clarísima de lo que mencionas de cómo ha ido madurando y creciendo este ecosistema es que estamos conectados, digamos, con John, por ejemplo, que es Country Manager en otro país de una startup que originalmente nació aquí en el Perú, además. Entonces, que nos muestra, digamos, cómo va madurando este ecosistema peruano y cómo se va expandiendo, ¿no? John, cuéntanos un poco cuáles son tus impresiones finales y cuál es un poco la reflexión que te llevas luego de este conversatorio. Claro que sí, pues yo la verdad me voy muy inspirado. Tener aquí a Gonzalo, a Carolina, Amparo es bastante constructivo, obviamente, desde mi perspectiva. La verdad, siento que en Latinoamérica sí podemos hacer negocios inmortales, negocios que puedan sortearse durante los tiempos de crisis. Hoy fue el COVID, mañana no sabemos, pero igual si tenemos claro nuestro propósito, si sabemos movernos rápido, si tenemos un equipo que puede responder a ese cambio y, por supuesto, una visión y sobre todo un ahínco por dentro de continuar, luchar y hacer crecer nuestra idea y nuestro negocio, es suficiente para que realmente podamos trascender de esos momentos negativos que van a existir siempre, va a ser parte de la vida. Clarísimo, John. Y para cerrar con broche de oro, Carolina, por favor, cuéntanos cuáles son tus reflexiones finales, tus conclusiones luego de este conversatorio. Yo creo que una de las cosas con las que me quedo es esta, como decía Amparo, no poner tus huevos en una sola canasta porque no sabes lo que puede pasar, y que siempre estés buscando cómo mejorar, cómo innovar,
cómo hacer las cosas diferentes, cómo buscar, digamos, posibles sinergias, etcétera, porque muchas veces, por suerte no nos pasó, pero cuando las cosas se están yendo muy bien, sí es como enfocado en solamente ese rubro y digamos que eres como un caballo con anteojeras. Muchas veces te dicen enfócate, pero claro, ¿qué pasa, como en nuestro caso, si solo nos hubiésemos enfocado en una cosa y después ya no hay eventos, ¿no? Entonces, por suerte, somos una empresa que la innovación es parte de nuestro ADN y teníamos muchas pruebas de diferentes cosas, muchos MVPs que habíamos creados, algunos funcionaban, otros no, y eso fue lo que nos ayudó también a poder crear todas estas cosas nuevas y a poder decir, esta sí, esta no, esta la probamos, no funcionó, ¿no? Yo creo que es importante que los equipos puedan hacer, que se den el tiempo para hacer ese tipo de cosas y para fracasar, ¿no? No digo fracasar a nivel macro, pero sí, si tienes quizás 8 ideas que estás probando, no pasa nada con que una de ellas les vaya mal, con que fracases. De varios fracasos que tuvimos, digamos, antes en estos MVPs, que son productos mínimos viables, pudimos rápidamente, cuando necesitamos pivotear, decir, este no, este no, este no, ¿no? Este sí, este dio unos números positivos, vamos por este. Entonces, nada, yo creo que ese es mi mensaje y siempre me quedo con una frase que me gusta mucho, que es, pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. Así que nada. Buenísimo, Carolina. De hecho, excelente frase para cerrar este conversatorio y no me queda más que agradecerle a los 4 por estar con nosotros. Hemos tenido esta tarde a Amparo Nalbarte, que es fundador y directora de Kulki y B89, a Gonzalo Vegaso, CEO y cofundador de Chasqui, a John Camacho, Country Manager de Creana en Colombia, y Carolina Boto, que es directora general de Join Us. A los 4, muchísimas gracias por su tiempo, por toda su experiencia, por toda su sabiduría, digamos, para contarnos sobre lo que han vivido durante este muy retador 2020 e inicios del 2021 y por dejarnos aparte algunas conclusiones que creo que nos ayudan a guiar por dónde puede ir este reto de emprender mirando el resto del 2021 y hacia adelante, ¿no? Muchísimas gracias a los 4. Gracias, Álvaro. Y gracias también a todos, Amparo, Gracias. Hasta luego. Un gusto verlos. Chao. Adiós. Un abrazo. Y a todos los que nos han acompañado el día de hoy en este webinar organizado entre Semana Económica y RIMAC, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de proyectos especiales de Semana Económica, y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.